Bueno, muy bien. Buenas noches. Vamos a continuar entonces con el estudio de la primera carta universal de San Juan. Quisiera aprovechar este momentito donde nos estamos acomodando luego de la oración y demás. Yo sé que hay dentro de los hermanos que están mirando la reunión, está papá y le mando un saludo desde acá a sus 90 jóvenes años que cumple hoy. Así que ha sido un día muy lindo y bueno, y esperemos que esté ahora riéndose porque cada audio de hoy era llorando de la emoción. Así que un saludo grande y gracias a todos los hermanos también que lo han compartido con nosotros. Así que vamos a ir a la primera epístola entonces de San Juan. Hemos arrancado con una introducción, luego hemos visto el viernes pasado los primeros 4 versículos del capítulo 1, y de esos 4 versículos hay 3 palabras por lo menos que nos tiene que quedar como el resumen, ¿no? La palabra verbo, la palabra comunión y la palabra gozo. Esas 3 cosas que hacían justamente el foco principal de estos 4 primeros versículos. Cuando Juan entonces se refería a este principio, el verbo, la palabra de Dios, el verbo de vida, la comunión, que hoy vamos a volver un poquito sobre ese particular, aplicándola, y luego el gozo, ya que decía que para que vuestro gozo en el versículo 4 sea cumplido. Vamos entonces a Primera de San Juan, capítulo 1, a partir del versículo 5. Primera Juan 1, 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Repetimos, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta segunda parte va a tratar, como dice el título de esta parte, por lo menos en esta Biblia, y calculo que en la de ustedes también, dice Dios es luz. Aquí Juan va a introducirse en algo que también trató mucho en el primer capítulo del Evangelio según San Juan y que también menciona en el Apocalipsis. De hecho, al cerrar el Apocalipsis, allí en el último capítulo, se nos menciona que en el cielo, en el capítulo 22, creo que el versículo 5, dice que allí en el cielo no hay sol, porque justamente la luz de Dios todo lo ilumina. Y es muy llamativo porque cuando podemos ver esto de la luz de Dios o la luz, ¿a qué se refiere? Podemos ir desde el último capítulo donde dice que Dios con su luz todo lo ilumina allí en el cielo. Nos podemos ir al primer capítulo de la Biblia también, porque justamente en el capítulo 1 de Génesis dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, dice allí Génesis capítulo 1. ¿Qué tipo de luz era la que Dios puso desde el comienzo de la creación en su creación? Si yo les pregunto si han visto algún video mostrando o tratando de representar el libro de Génesis, calculo que la mayoría me diría que sí, ¿no? Alguna película, tal vez con efectos especiales, pero todas tienen un problema. ¿Vieron cuando arranca? Cuando arranca la película dice, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces tratan de mostrar una semicircunferencia, un planeta de agua, y lo tratan de iluminar de alguna manera.
Pero en realidad el versículo 1, 2 del libro de Génesis, por lo que dice después, estaban totalmente oscuros. No se podía observar absolutamente nada. No había nada que se podría observar aún en ese momento, aunque Dios ya había hecho la base de todo lo que hoy conocemos. Es decir, ese primer día de la creación, Dios creó lo que es la materia prima de todo lo que nosotros hoy conocemos ya terminado, porque Dios creó todo durante aquellos 7 días. Pero curiosamente, cuando uno puede ir al lenguaje donde fue escrito, ya que Moisés mismo se encargó de hacerlo en el hebreo, podemos ver que ese primer día Dios hizo 3 elementos: la tierra, ¿sí?, el cielo y la luz. También agrega un cuarto elemento allí, que es el agua, que se menciona también en el primer día de la creación. Pero curiosamente, cuando uno se pone a examinar en el original, las palabras también podrían ser traducidas, cielo como espacio, tierra como materia y luz como energía. Es decir, aquellas cosas que hoy la ciencia lo sigue corroborando, que en conjunto hacen que la sustancia mínima de todo lo que existe, el átomo, etcétera, 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 ¿sí? Es decir, ¿qué fue lo que Dios puso allí ese primer día? Bueno, cuando el mismo apóstol Juan escribe en el Evangelio según San Juan y se va a referir en los primeros versículos al mismo tema, vamos entonces al Evangelio según San Juan capítulo 1, para poder ir ampliando un poquito más este concepto que Juan nos escribe, que el mismo Señor Jesucristo le enseñó, que Dios es luz. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era, ¿qué dice? La luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que allí en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, luego dijo sea la luz y fue la luz, a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche, y las separó. Las separó. No podían estar mezcladas, sino justamente la luz iba a prevalecer sobre las tinieblas. Versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Acá hace referencia a Juan el Bautista, no a su misma persona. Este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿qué? Testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Juan no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, aquella misma luz que era la que estuvo presente desde el comienzo, que estuvo como ingrediente originario de todas las cosas, como materia prima, y no me salía el término, como materia prima desde el origen, desde el comienzo, es aquel que se fue manifestado desde el día en que Dios se hizo hombre, de que Dios vino en carne. Y esa luz se está aquí diciendo, y Juan lo habla, que la luz representaba nada más ni nada menos a aquella energía o a eso que Dios puede poner. Cuando uno va a Génesis en el capítulo 2, que hace un poco la ampliación del capítulo 1, dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre a su imagen y semejanza y sopló en su nariz aliento de vida. Y aquello que era totalmente inerte se volvió un ser viviente. La energía esa que hizo que aquello que no vivía pase a ser un ser existente, un ser viviente, un ser creado a imagen y semejanza de Dios. No nos olvidemos que cuando habla de la luz allí no hace referencia al sol.
Pues el sol fue creado recién al cuarto día, sino que está hablando de lo que es su poder. Lo que era Él mismo y su esencia. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y el mismo Juan se encarga de poder poner aquellas palabras diciendo que esa vida, eso que Dios ha puesto en cada ser humano, los seres humanos existimos gracias a que hay un Dios que ha podido dar eso. No pudimos existir por nosotros mismos, como muchos piensan y muchas teorías científicas piensan. No hemos tenido la potestad de poder formar vida. De hecho, el hombre hoy no forma vida. No puede hacer esta luz que Dios es. Lo que puede es manosear o especular con la vida. El hombre hoy y la ciencia no forma vida, sino que trata de usar lo que Dios ha puesto en la vida del ser humano y de ahí formar. Pero es importante poder resaltar entonces que Juan vuelve sobre el particular aquí, cuando se dirige a la familia de Dios en esta carta, diciendo entonces que Dios es justamente esto que es la luz. Ahora, ¿con qué se vincula la luz? Bueno, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, como leímos recién, la luz está vinculada directamente a eso que Dios ha puesto en el ser humano, la vida. Y esta luz que es eterna, porque Dios es eterno, en nosotros no tiene una eternidad pasada, pero sí tiene una manifestación de una eternidad futura. Y esa luz es lo que en las Escrituras muchas veces tiene como ilustración de lo que es la vida y las tinieblas como la muerte. La luz en el día, las tinieblas en la noche. Vamos a ir viendo algunas cositas que el mismo Juan no solo pone acá, allá, sino también pone aquí en la primera carta. Aquí entonces vemos que empieza a hablar en esta segunda parte sobre que Dios es luz y en Él no hay absolutamente nada de tinieblas. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, en primer lugar hemos visto que la luz es lo que tiene que ver con la verdad. Fíjense en lo que dice un poquito más adelante. Dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la luz. ¿Dice eso? No, no dice eso. Y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí está utilizando la palabra verdad como sinónimo con la palabra luz, dándole un mismo sentir y un mismo peso. ¿Por qué? Porque justamente las Escrituras nos están queriendo mostrar que Dios ha dado a luz, ha mostrado a la humanidad no solamente su palabra, sino también su poder. Ha mostrado su autoridad. Juan tuvo que poner, no se olviden que el Evangelio según San Juan tenía que presentar a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que había venido de las alturas y se había hecho hombre. Entonces esa misma luz que fue la que alumbró la nada en el Génesis 1, para que podamos empezar a contemplar su creación tan maravillosa, ¿no es cierto? Que hoy podemos contemplar completa aún en la destrucción o en el mal uso que le hemos dado durante todos estos siglos los seres humanos, pero que podemos ver ese reflejo. Y por eso también está hablando de que desde el origen la luz ha revelado la verdad de Dios. Los seres humanos a través de los siglos se han ocupado de tratar de explicar esto que existe por su propio razonamiento y tratando de sacar a Dios lo más lejos posible. Pero las Escrituras dicen claramente que toda la creación es un claro testigo del mismo. Simplemente pensemos en lo que alumbra en el día. Cuando uno se pone a pensar que lo que nos da luz naturalmente es el sol. El otro día estaba mirando y dice que si nosotros tomaríamos un tren, pondríamos una vía alrededor de todo el mundo y subiríamos a ese tren, nos llevaría más o menos 400 horas a 100 kilómetros por hora en marcha continua dar la vuelta a la Tierra. Si esa vía la montaríamos sobre el Sol, y espero que ningún chico diga, es imposible, sí, claro que es imposible, primero por la lejanía, segundo por la temperatura, un montón de cosas,
Esa vuelta en ese tren que nos lleva 400 días hacerlo en la Tierra, nos llevaría un poco más de 5 años hacerlo una sola vueltita al Sol a 100 kilómetros por hora de la misma manera. Eso para que veamos que el Sol es 19 veces más grande que la Tierra. Esa enormidad Dios ha creado en eso incandescente y a tantos millones y millones de kilómetros nuestros, y cómo llega e impacta sus rayos no solo de luz, que es lo que viaja más rápido, de hecho, como la luz, ¿no? Es lo que viaja más rápido en todo lo que existe, y aún cómo llega con todo ese calor. Y a veces cuando tienen esas explosiones empieza a interferir nuestras transmisiones. Y está a millones de kilómetros de acá. ¿Y quién lo hizo? ¿De dónde sacó todo eso Dios? ¿De dónde sacó toda esa cantidad de energía para crear semejante cosa que para nosotros es difícilmente entender, que cada segundo que estamos escuchando acá, 14.000 toneladas se está perdiendo de energía? Son números que escapan a todo nuestro pensamiento, pero que Dios hizo, y así lo hizo el cuarto día de la creación. Lo hizo ¿por qué? Porque Él es la luz. Él es el que contiene todo ese poder. Y el Sol y el universo mismo es una clara demostración de su poder, de que Él es esa luz. Job tenía que decir que todo lo que nosotros podemos ver y todo lo que nosotros podemos conocer del universo es solo el borde de su gloria. Qué magnífico es pensar que esa gloria y ese Dios de gloria estuvo aquí en la tierra y mostró su luz. Porque la luz también nos habla del origen de lo que verdaderamente existió, pero también nos habla de que le ha dado la comprensión. Se me hizo la luz, decimos alguna vez, ¿no es cierto? Cuando empezamos a comprender, allí el sabio Salomón le puede decir a su hijo: mirá que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque no solo por el corazón que está respetando a Dios, sino que Dios y la luz de Dios es la que lleva al hombre a poder comprender. ¿Comprender qué? Bueno, comprender qué es la vida, comprender qué es el ser humano, pero sobre todas las cosas, tratar de comprender quién es su creador, su hacedor, y que ha puesto un propósito en que el ser humano reciba de él esta luz, esta vida. Como dice allí el Salmo 119, 105, dice que la palabra de Dios es una lámpara. Es una lámpara que ilumina nuestro sendero. Es una lámpara a nuestros pies. Es una lámpara que va con nosotros a todos lados. Es decir, que la luz de Dios es aquella que llena de gozo, de paz, de libertad, de esperanza el corazón del ser humano. Muchas personas utilizan la noche. ¿Para qué? Bueno, muchas veces vemos que la noche o la oscuridad y las tinieblas están vinculadas con el mal. Están vinculados justamente con el príncipe de este mundo. El apóstol decía: lo que somos hijos de la luz, andemos en la luz. Y andemos de día como corresponde. No tenemos que escondernos, sino todo lo contrario, como aquella lámpara que se enciende y no se pone debajo del almud, sino que se pone en lo alto y alumbra, aún en medio de la oscuridad. Y cuanto más densas son las tinieblas, más entonces es donde se puede ver aquella luz sobresaliendo, destacándose o diferenciándose con todo lo demás. La luz de Dios es la que vino justamente a alumbrar el camino hacia Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él que es la luz, el que hizo la luz, el que es la luz, el que dio la vida, el que es la verdad, Él también es el que alumbra ese camino, porque Él es el mismo camino. Y es el que nos libra del pecado. Por eso aquí Juan va a empezar a hacer en el versículo 5, da como la fundamentación. Bueno, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. A partir del versículo 6, el 6, 7 y 8, va a tratar de aplicar eso. Y por eso ahí va a decir: si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la luz, es decir, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjense cómo utiliza las palabras. Dice, andamos en tinieblas o andamos en luz. Es decir, no hay términos medios, no hay grises. O se anda en la oscuridad o se anda en la luz. No se anda con la luz, sino que se anda en luz. Uno puede andar con la luz en medio de la oscuridad también. Pero dice andar en la luz, andar en luz, andar en tiniebla. Si tenemos comunión con Él, vuelve otra vez a hacer acordar que en el versículo 3 dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Venía diciendo que la obra del Verbo ha sido para vida. Esa obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser aceptos por Dios y acercados a Dios y tengamos comunión con Él. Pero para poder tener comunión con Él, queda muy bien claro aquí diciendo que para poder mantener esa comunión con Él, debemos andar en luz, no en tinieblas. ¿Por qué? Porque si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, Él es la luz, pero en Él está la luz y en Él no hay tinieblas. En Él no hay ninguna oscuridad. En Dios no hay grises. En Dios no hay tal vez. En Dios hay luz. Y Él está en luz, porque Él es luz. Tenemos entonces comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante destacar que esta carta y estos versículos que muchas veces utilizamos para predicar el Evangelio están dirigidos a creyentes. La carta está dirigida a creyentes. Por eso dice, lo hemos visto algunas reuniones atrás, de que la carta va dirigida a vosotros que ya creéis que Jesús es el Hijo de Dios. Y a nosotros nos dice esto, de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos saber de que el Señor Jesús, cuando hemos venido y lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal, Él ha limpiado nuestros pecados. Y gracias a que limpió nuestros pecados, perdonó nuestros pecados y le pudimos pedir que entre en nuestra vida como nuestro Salvador personal, pues Él no va a entrar en un corazón que no ha sido perdonado, que no ha sido limpiado. Y Él es el que hace esa limpieza, el único que lo puede hacer. El único que realmente saca a la luz lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué el mundo está y se mueve en la oscuridad? Porque no quiere que se revele lo que hace. Porque justamente es la luz la que revela las cosas como son. Es la luz lo que hace ver las cosas como realmente son y no se pueden esconder. No hay nada que se pueda esconder ante la luz de Dios. Aún el corazón más retraído o que quiera esconder más su vida, nada está oculto a la luz de Dios. Y por eso los seres humanos tratan de rechazar tanto que la luz de Dios es esto que pone en marcha todo esto. Hasta la historia de la filosofía nos muestran aquellos hombres que se ponían a pensar y llegaban a un punto y decían, bueno, pero si las cosas existen, ¿cómo comenzó todo esto? Si yo pongo mi vaso allí, ¿cómo está ese vaso ahí? Lo puedo observar y lo puedo dejar ahí siglos si quiero y no se va a mover hasta que no venga algo que tenga movimiento y lo haga. Entonces, si nosotros somos seres vivos que tenemos movimiento, ¿quién puso ese movimiento? Hasta ellos se planteaban esto, tratando de desechar los principios divinos, pero no podían desconocer lo que está dentro del corazón de cada ser humano, que Dios es justamente esta luz. Y Él es el único que puede limpiar el corazón, porque es el único que ve en profundidad cuál es nuestra mancha. Y al mismo tiempo, esto nos tiene que hacer reflexionar, como Juan está intentando hacernos reflexionar,
o Dios por medio de Juan está haciéndonos reflexionar de la siguiente manera. Dios es luz. Y Dios es luz y viendo aún todos nuestros pecados pasados, viendo en su luz aún todos nuestros pecados presentes y viendo aún en su luz todos nuestros pecados futuros, desea tener comunión con nosotros y limpiarnos de todo pecado. Aquí está usando la palabra limpieza, no perdón. Más adelante sí, la va a usar en el versículo 9. No nos olvidemos que el perdón de Dios se ha ejecutado eterno desde el momento en que hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Esto nos ha garantizado la vida eterna. Si el perdón de Dios hubiese sido solo sobre nuestros pecados pasados, ¿qué sería de nuestra esperanza? Pero Dios lo ha hecho de una vez y para siempre. Pero qué importante es darse cuenta que dice el apóstol, y ahí tal vez va tomando todavía un poco más de fuerza y diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. No podemos decir esto. ¿Nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Y la verdad, la luz no está en nosotros, no estamos reflejando la luz de Cristo. Es importante que el Señor Jesucristo le habló varias veces a los discípulos diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero también les habló diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿cuál es la luz que nosotros reflejamos? ¿O somos la luz? En realidad estamos reflejando la luz de Cristo. Debemos reflejar la luz de Cristo. Esa luz que está en nuestro corazón. Y por eso, cuando estamos en la luz, estamos en comunión con nuestro Salvador. Y esa comunión hace que no haya interferencia en la luz de Cristo, brille en nuestra vida y se refleje a nuestro alrededor. Cuando el pueblo de Israel, allí en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan cuando Moisés se fue a recibir las tablas de la ley? Tardaba. Y el pueblo decía, no vuelve más. ¿Se acuerdan qué hicieron? Aarón, hazlo un becerro de oro. No, entonces vino Moisés, después cuando volvió a subir y volvió a bajar y trajo las otras tablas porque las primeras las rompió, lo miraban y empezaban a venir todos cerca de Moisés porque tenía un aspecto muy llamativo. Dice que su rostro brillaba. Su rostro era fosforescente. Hoy podría usarse mucho tipo de pintura para engañar, pero no existía esa tecnología en aquel momento, ¿no? Dice que hasta se tenía que poner un velo sobre su cara. ¡Wow! ¿Por qué? Porque había estado frente a la luz de Dios. Había visto la luz de Dios y había impactado de tal manera en su piel que su piel rebotaba esa luz. No había estado en plena tinieblas, sino el pueblo de Israel era el que estaba en tinieblas. El que había pedido y al mismo sacerdote le había dado importancia y le había fundido el oro para hacer aquel becerro que el mismo Moisés se encargó de destruir. Pero había estado en ese contacto de comunión con Dios tan cercanamente que su rostro resplandecía. Esta es la imagen y eso es lo que está queriendo decir aquí. Ese resplandor es la verdad. Ese resplandor es el fruto de la comunión de personas que están en medio de un mundo de oscuridad. Volvemos a decir, ¿se acuerdan? Juan 17, Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes de la oscuridad del mundo. ¿Para qué? Para que justamente no se empañe esta luz, sino que se pueda reflejar sin ningún problema. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, creo que era, sí, capítulo 3, versículo 19, luego de aquellos fabulosos versículos, ¿no? Cuando el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar,
sino para que sea salvo. El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El tratar de esconderse. Y fíjense a qué punto está llegando la maldad de hoy, que todas aquellas cosas que tal vez cuando éramos pequeños veíamos que se hacían de noche, hoy también se hacen de día. Porque el hombre sigue afrontándose todavía y está como diciendo que lo malo pareciese que no fuera tan malo, que aún en medio de la luz solar delinque. Hoy tenemos la tecnología de las cámaras, en la televisión continuamente está mostrando videitos de todos lados que muestran cómo fue robado acá o allá o de la otra manera. Los seres humanos que piensan que pueden hacer a su antojo, ¿por qué? Porque justamente muchas veces falla lo que es la justicia humana. Pero no deben olvidar que dice que todo aquel que hace lo malo, Juan 3:20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, verso 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, en la luz, en la verdad. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. A nosotros mismos, la verdad no está en nosotros, pero, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo que está hablando este versículo es lo que se llama la santidad práctica. El hecho de ser apartados, santos, el vivir en Dios, en su luz. Y por eso primero hablaba de que Dios es el fundamento, Dios es luz. Luego la aplicación. No podemos andar en las tinieblas, tenemos que andar en la luz. Si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y también con nuestro Dios, y su Hijo nos limpia de todo pecado, conserva la limpieza en cada una de nuestras almas, conserva la limpieza para que la luz reflexione. Si las lámparas empiezan a ensuciar con polvo y nadie le pasa un plumerito, la fuerza que está dentro no sirve, no se refleja hacia afuera. Y no está en nosotros, sino que es Dios en nosotros. Por eso también dice esta aclaración o esta ampliación que hacen el 8, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados. Es decir, ¿qué significa confesar? Confesar es reconocer. No es simplemente hacer una listita de costumbre y ya está, sino es poder reconocer aún todos los momentos donde la oscuridad invade nuestro corazón, donde hacemos cosas que no tienen que ver con la luz, ni con la verdad, ni con Dios, donde, como decía ahí Juan en el capítulo 3, somos seducidos, porque la oscuridad es el pecado. La oscuridad es la que viene del enemigo del alma y ninguna de ellas es temerosa, sino es atractiva. Por eso los chicos, los jóvenes y los adultos también son seducidos a divertirse de noche. ¿Por qué? Porque pareciese que pueden hacer lo que quieren. Total, nadie los ve. La oscuridad los tapa. Sin embargo, no hay oscuridad que pueda ser encubierta delante del que es la luz. Y nos pide Dios por medio de Juan, Dios es luz, tenemos que entonces andar en la luz. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Importante el poder resaltar por último entonces, porque ya estamos en la hora, cómo aquí lo que está hablando es que Dios está diciendo, yo soy luz, vosotros también sois luz y debemos andar en santidad. Y que cuando pequemos, porque lo vamos a hacer,
que podamos tener este reconocimiento delante de Dios para que prontamente podamos dejar la oscuridad y volver a las obras de la luz. Que no seamos seducidos como fue desde el principio el corazón del ser humano, aun cuando estaba en perfección en el huerto del Edén, como más ahora que no estamos en esa perfección, pero sí tenemos algo maravilloso en nuestras vidas desde que Jesús es nuestro Salvador, y es su Espíritu Santo, que nos dice como el Señor Jesucristo, que si somos sus discípulos, Él nos lleva a toda verdad. Y Jesús, para apartar esos discípulos, los tuvo que sacar de la oscuridad de sus vidas y llevarlos esos 3 años y medio por la luz de sus enseñanzas, por la luz de su palabra, por la luz de su muestra de amor, por la luz de su poder. Por eso aquí menciona, y ya no tenemos mucho más tiempo, pero aquí cuando dice que si andamos la luz tenemos la comunión uno con otro, porque la luz de Dios es amor. Porque la luz de Dios está a la vista cuando el amor se refleja los unos por los otros. ¿Por qué? Porque ahí podemos empezar a ver un poco cómo Dios ve las cosas. ¿Cómo ve Dios a mi hermano? ¿Cómo me ve Dios a mí? Cuando justamente andamos en la luz y tenemos comunión con Él, podemos empezar justamente en esa luz, el que alumbra justamente nuestros ojos, podemos empezar a ver con claridad su palabra y sus enseñanzas, con claridad con los ojos de Cristo, con la misma mirada de Cristo a todos los que nos rodean. A aquellos que son nuestros hermanos, pero aún así también a aquellos que no lo son, a aquellos que están perdidos, a aquellos que están justamente en medio de la oscuridad, cegados, a aquellos que están en la oscuridad, ciegos totalmente, que lo único que podemos encontrar cuando hay oscuridad, ¿qué es? Es tropiezo, es peligro, es acechanza, es inseguridad. Sin embargo, qué maravilloso es para nosotros, y ya terminando, que con el Señor, viviendo una vida en luz, Él nos va mostrando justamente a nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Decía ayer el Salmo 119, con guardar tu palabra. Y más adelante, en el mismo capítulo, esa lámpara es a nuestros pies. Es la lámpara de Dios a nuestro camino. Es su palabra, es Él mismo reflejando en cada uno de nosotros. Entonces, este capítulo resalta el verbo, la comunión, el gozo y la luz. La luz de Dios en cada una de nuestras vidas. La luz que nos ayuda a tener un camino con claridad hacia la eternidad, pero circulando justamente en esa claridad. ¿Para qué? Para no resbalar, para no caer, para no equivocarnos, para no tomar decisiones equivocadas, sino para, como el ejemplo que veíamos allí en Moisés, ¿no? Él pudo estar cara a cara con Dios. Y cuando cara a cara estamos con Dios a diario y nuestra comunión con Él es a diario, entonces el mundo va a poder ver a Cristo en nuestro rostro. Y si hace falta, en algún momento tendremos que hablar de Cristo. Pero que nuestros actos, que nuestros gestos, que reflejen a Cristo. Que esta es la luz. ¿Para qué? Para todos aquellos que aún andan en oscuridad en nuestro derredor. Qué maravilloso es saber, esta carta está dirigida a creyentes. Esta carta está dirigida a aquellos que tenemos a Cristo. Y no olvidemos, Dios es luz. Él ha dado luz a nuestro corazón. No dejemos que las tinieblas entren en nosotros. Y cuando alguna de ellas entran, no tengamos vergüenza en reconocerlo delante de Dios. No tengamos vergüenza ni perdamos el tiempo, sino que podamos confesarlo, porque Él lo reconoce. Él es fiel y justo
justamente para perdonarnos y mantener esa santidad que Dios quiere de nosotros, pero que el mundo necesita también ver en nosotros. Dios nos bendiga.